Muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy tenemos lo que es la integración del tema 4, es decir, un resumen de todo lo que se avanzó en el tema 4. En la anterior semana hicimos, porque entendía que el tema era un poco complicado, ¿no? La integración del tema 5 para responder todas las preguntas. Entonces, el día de hoy es todo lo relacionado con el tema 4, que sería la adolescencia. Entonces, eh, adolescencia, una etapa de transición. La adolescencia es una etapa de transición profunda entre la infancia y la adultez. O sea, no se trata solo de crecer físicamente, sino de reorganizar toda la vida psicológica, ¿no? Entonces, el adolescente deja de ser niño, pero ojo, aún no es adulto. Entonces, y esa posición intermedia va a generar inseguridad, dudas y necesidad de exploración. Durante esta etapa, el joven o la joven va a empezar a cuestionarse lo que antes aceptaba sin pensar. Es decir, comienza a formar opiniones propias sobre temas familiares, sociales, políticos, religiosos. Este proceso es necesario. ¿Por qué? Porque la identidad adulta no se construye, no repitiendo lo que los otros dicen, sino más bien integrando experiencias personales. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente que antes aceptaba la profesión que sus padres querían para él, puede empezar a decir que quiere estudiar otra cosa. O sea, puede parecer rebeldía desde afuera, externamente, pero en realidad está intentando definir su propio proyecto de vida. O sea, si no se le permite, y si no se le permite esta exploración, puede crecer con frustración o inseguridad. Otro ejemplo cotidiano es el cambio en la forma de relacionarse con la familia. Entonces, el adolescente necesita más privacidad, más tiempo con amigos, más espacio para decidir. O sea, ojo, esto no significa que no ame a su familia, sino que está aprendiendo a ser independiente. Entonces, la adolescencia es una etapa necesaria para formar lo que es la personalidad adulta. O sea, no es un problema que hay que evitar, ojo, no sé, de ya quiero ser adulto desde cuando son niños. Entonces, sino más bien un proceso que hay que comprender. Pubertad versus adolescencia. Muchas veces se confunde, ¿no? Lo que es pubertad con adolescencia. Pero hay que, como ya dijimos, son distintos, son dos conceptos y dos procesos completamente distintos. La pubertad es biológica. El cuerpo, por ejemplo, madura sexualmente, aparecen los cambios hormonales, el crecimiento físico, menstruación en las mujeres, cambio de voz en los varones, desarrollo corporal. En cambio, la adolescencia es más amplia, ¿no? ¿Por qué? Porque la adolescencia va a incluir todo el desarrollo emocional, social, intelectual y moral de la persona. Entonces, un joven puede tener cuerpo de adulto, pero aún así estar aprendiendo a manejar sus emociones o incluso tomar decisiones responsablemente. Entonces, por ejemplo, un adolescente puede sentirse por alguien, que puede sentirse muy atraído por alguien físicamente, pero no sabe cómo expresar afecto, respeto y compromiso. Entonces, la madurez biológica aparece antes que la emocional. Otro ejemplo es cuando un joven tiene capacidad intelectual para comprender ideas complejas, pero reacciona impulsivamente ante un conflicto familiar. Entonces, el pensamiento abstracto ya existe, pero el control emocional aún está en desarrollo. Entonces, comprender toda esta diferencia ayuda a padres, a docentes, a no exigir conductas adultas antes de tiempo, ¿no?
¿Por qué? Porque el adolescente necesita guía, no solo disciplina. Importancia de la adolescencia. La adolescencia, como ya hemos visto, es una etapa decisiva. ¿Por qué? Porque en ella se van a construir las bases de la personalidad adulta, ¿no? O sea, en este periodo, el joven, la joven, va a definir lo que son los valores, las metas, las creencias, los intereses y las formas de relacionarse. Entonces, aquí, por ejemplo, las experiencias vividas en esta etapa dejan huellas profundas, ¿no? Entonces, un adolescente que recibe apoyo emocional va a aprender confianza. Y uno que vive, y otro adolescente que vive humillaciones constantes, puede desarrollar lo que son la inseguridad, la agresividad. Por ejemplo, ¿no? Un joven que participa en actividades artísticas o deportivas puede descubrir talentos que definan su proyecto de vida. Entonces, otro que recibe reconocimientos por su esfuerzo académico puede desarrollar disciplina y autoestima. Entonces, también aquí se construyen lo que son los valores sociales. Entonces, un adolescente que vive en un ambiente donde se respeta a los demás va a aprender empatía. Entonces, en cambio, un adolescente que vive en, en un ambiente donde hay violencia constantemente puede normalizar lo que es el maltrato. Entonces, la adolescencia es una oportunidad para formar la identidad sólida. Entonces, por eso la familia, la escuela y el entorno social tienen gran responsabilidad en esta etapa. Erickson y la adolescencia. Erickson explica que la tarea principal de la adolescencia es resolver la crisis de identidad versus lo que sería la confusión de roles. Entonces, el adolescente necesita integrar, ¿no? Todas sus experiencias para poder responder preguntas fundamentales. El quién soy, el qué quiero, qué valores voy a seguir o qué lugar voy a ocupar en la sociedad. Entonces, si el adolescente logra integrar sus intereses, sus capacidades y sus valores, va a desarrollar la identidad, su identidad. En cambio, si no lo logra, ahí es cuando va a aparecer lo que es la confusión de roles, ¿no? Que se manifiesta en inseguridad, en dependencia del grupo o la falta de direcciones en la vida. Por ejemplo, un adolescente puede probar distintos roles, el deportista, el músico, el líder del grupo, estudiante destacado. Entonces, no es esto inconstancia, ¿no? Es exploración. Entonces, está reuniendo, el adolescente lo que está haciendo, está reuniendo experiencias para poder definir su identidad. Otro ejemplo es cuando un joven copia completamente la forma de vestir o de pensar de un grupo solo para sentirse aceptado. Entonces, esta puede ser una etapa de búsqueda, ¿no? Entonces, con el tiempo debe integrar lo que realmente le representa. Erickson dice que cuando la identidad se logra, aparece la virtud de la fidelidad. Es decir, que la fidelidad es la capacidad de ser leal a los valores propios, a los valores sociales, incluso cuando hay dificultades. Moratoria psicosocial. La moratoria psicosocial es el periodo en que la sociedad permite al adolescente
experimentar roles antes de asumir las responsabilidades adultas. Es decir, es un tiempo de búsqueda, de reflexión, de aprendizaje, ¿no? Aquí el adolescente, durante esta etapa, puede probar lo que son las actividades, ideas, estilos de vida, sin que esas decisiones definan toda su vida. O sea, esta exploración es necesaria ¿para qué? Para evitar pues las decisiones, esa exploración es necesaria para evitar las decisiones apresuradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un adolescente puede cambiar varias veces de interés académico. Primero medicina, luego arquitectura, luego psicología. Entonces, no significa falta de seriedad, sino de exploración de identidad. Otro ejemplo es cuando un joven prueba diferentes grupos de amigos hasta encontrar aquellos con quienes comparte pues los valores reales que él desea en su vida. Entonces, este proceso puede incluir errores, ¿no? Pero forma parte del crecimiento. Entonces, si no existiera lo que es esta moratoria, el adolescente puede asumir los roles que no corresponden a su identidad real. O sea, como, por ejemplo, ¿no? El elegir una carrera solo por presión familiar. Y más adelante va a sentir una frustración o incluso un vacío en su vida. Entonces, la moratoria es un tiempo para descubrir quién se quiere ser antes de comprometerse con la vida adulta. Fidelidad. Ya habíamos tocado ahorita con Erickson, entonces, poco más. Erickson plantea que la fidelidad es la virtud que surge cuando el adolescente logra construir su identidad. Ojo, no se refiere solo a fidelidad en el amor o la amistad, sino más bien a la capacidad de ser leal a los valores, a sus principios, a sus compromisos personales, a pesar de las dificultades que pues ha pasado, ¿no? Que le ha pasado, que ha llegado para construir su identidad. Entonces, la fidelidad, ¿qué implica? La fidelidad implica aceptar que la sociedad tiene imperfecciones, ¿no? Que las personas tienen errores y que la realidad no es perfecta, pero aún así elegir comprometerse con lo que se considera valioso. Entonces, es la capacidad de mantener coherencia entre pensamiento, emoción, acción. En términos psicológicos, la, la fidelidad muestra que el adolescente ya ha integrado todas sus experiencias. Entonces, ya no necesita, por ejemplo, copiar completamente a un grupo, ¿no? Ni rechazar todo lo que viene de los adultos. Entonces, puede pensar por sí mismo y asumir responsabilidad por sus decisiones. Por ejemplo, ¿no? Un joven que decide estudiar una carrera porque realmente le interesa, aunque otros prefieren otra opción para él, está actuando con fidelidad a su identidad. Ojo, no significa esto obstinación, sino más bien coherencia con sus valores personales. Entonces, la fidelidad va a permitir construir relaciones estables, metas claras, compromiso social. Fanatismo. Eh, el fanatismo aparece cuando la identidad se exagera y se vuelve rígida, ¿no? Aquí, por ejemplo, el adolescente se aferra a una idea, a un grupo, a una creencia, como si fuera la única verdad posible. O sea, aquí el adolescente no va a tolerar opiniones distintas y necesita imponer su forma de pensar. Desde la teoría de Erickson, el fanatismo es una forma
su término lo utilizó, maladaptativa de identidad. Es decir, es una forma maladaptativa de identidad. O sea, aquí, en esta maladaptación, el joven cree haber encontrado una respuesta absoluta a la pregunta ¿quién soy? Pero esa respuesta es inflexible, es excluyente, o sea, es rígida, ¿no? Entonces, el fanatismo puede aparecer, por ejemplo, en en ideologías políticas, religiosas, grupos sociales o incluso en gustos culturales. Ojo, el problema no es tener convicciones fuertes, sino no aceptar la diversidad de ideas distintas. Un ejemplo, un adolescente puede pensar eh, que solo su grupo de amigos tiene razón y despreciar a todos los demás. Entonces, o puede creer que una idea política es absolutamente correcta sin analizar las otras perspectivas, las otras postulaciones. Entonces, el fanatismo refleja una inseguridad interna. ¿Por qué? Porque la persona se aferra a una identidad rígida. ¿Por qué? Porque teme la duda. Y como aún no sabe quién es, está creando su propio... Entonces tiene que buscar algo. Repudio. El repudio llegaría a ser lo que es la reacción opuesta al fanatismo, ¿no? Entonces, ¿cuándo aparece el repudio? Aparece cuando el adolescente no logra construir su identidad, entonces va a rechazar tanto su mundo interno como el mundo adulto. O sea, puede sentirse vacío, perdido o sin dirección. ¿Pero qué implica el repudio? El repudio implica rechazo de valores sociales, de valores familiares o personal, incluso de valores personales, sin tener alternativas propias. Entonces, aquí el joven, en esta maladaptativa, el joven puede buscar pertenecer a grupos destructivos solo para sentirse parte de algo, ¿no? O sea, psicológicamente, el repudio surge cuando la confusión de roles es intensa. Entonces, el adolescente no sabe quién es ni qué quiere. Entonces, para evitar ese vacío, va a rechazar todo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un joven puede despreciar el estudio, el trabajo o la familia, pero no porque tenga una convicción clara, sino porque no encuentra sentido en su vida. Entonces, el repudio puede llevar a conductas de riesgo porque el adolescente busca identidad en cualquier lugar. Influencia del grupo. Eh, el grupo de pares es fundamental en la adolescencia. ¿Por qué? Porque el joven necesita pertenecer. Entonces, ¿qué ofrece este grupo, no? El grupo de amigos, de pares. El grupo ofrece identidad, apoyo emocional, sensación de aceptación. Entonces, durante esta etapa, la opinión de los amigos puede ser incluso más importante que la de la familia. Entonces, y esto ocurre porque el adolescente busca independencia emocional de los padres. Entonces, va a necesitar validar su identidad con iguales, con gente que él cree que son iguales, que están pasando por la misma situación. Entonces, el grupo puede influir positivamente, ¿no? Hay momentos en que sí puede influir positivamente, o sea, motivando al estudio, al deporte o actividades culturales, pero también puede influir negativamente si se van normalizando las conductas peligrosas. Por ejemplo, un grupo que valora el esfuerzo académico puede motivar a sus miembros a estudiar juntos. En cambio,
un grupo que ridiculiza el estudio puede generar abandono escolar. Entonces, la influencia del grupo no es siempre negativa, ¿no? Ni tampoco siempre positiva. Veámosla como una parte necesaria del desarrollo social. Tiempo libre en la adolescencia. El tiempo libre en la adolescencia no es solo un descanso, ¿no? Veámoslo como un espacio donde el joven o el adolescente va a experimentar identidad, va a desarrollar intereses, va a construir relaciones. Entonces, durante el tiempo libre, el adolescente va a descubrir qué le gusta, qué habilidades tiene y qué actividades le dan sentido, ¿no? O sea, y puede ser arte, puede ser lectura, deporte, tecnología, voluntariado o cualquier actividad recreativa. Sin embargo, el tiempo libre también puede ser un espacio de riesgo, ¿no? Si se llena de conducta destructiva o de aislamiento excesivo. Por ejemplo, un adolescente que participa en actividades deportivas aprende lo que es la disciplina y el trabajo en equipo. Otro que pasa el tiempo en redes sociales sin interacción real, pues puede desarrollar aislamiento. Entonces, el tiempo libre refleja lo que es el proceso de identidad. No es trivial, ojo, sino más bien es parte del desarrollo psicológico. También, entonces, decíamos de los riesgos del tiempo libre, tenemos las conductas, los riesgos negativos, ¿no? Las conductas peligrosas, la, la influencia negativa del grupo. Entonces, escoger un grupo de par que te motive y que no te lleve por el mal camino, no te perjudique, ¿no? Y el uso excesivo de redes que llega al aislamiento o las sustancias que pueden llegar a ser dependientes, hacernos dependientes. Desarrollo intelectual en la adolescencia. Durante la adolescencia se produce un cambio muy importante en la forma de pensar. Entonces, el joven deja de depender solamente de lo concreto y empieza a desarrollar pensamientos abstractos. ¿Pero qué quiere decir pensamiento abstracto? Esto significa que puede reflexionar sobre ideas, imaginar situaciones futuras, cuestionar normas, analizar conceptos sin necesidad de verlos directamente, sin estar en la situación. Entonces, este cambio explica por qué el adolescente comienza a discutir ya pues temas filosóficos, sociales, morales. Entonces, ya no piensa solo en el presente inmediato, sino en el futuro. Ya piensa en la justicia, en el sentido de la vida y sobre todo en su lugar en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente puede, puede empezar a preguntarse por qué existen desigualdades sociales, o sea, por qué hay ciertas normas familiares o, o qué quiere hacer con su vida de aquí a dentro de 10 años. Entonces, estas preguntas no aparecen en la infancia, ¿no? No están preguntando eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento abstracto aún no está desarrollado. También aparece lo que es el razonamiento hipotético deductivo, que significa que el joven puede imaginar distintas posibilidades antes de actuar. O sea, puede pensar, si estudio esto, entonces pasará esto. Si elijo aquello, puede ocurrir ya esto. Entonces, y esto permite planificar metas, ¿no?
Entonces, ahora, sin embargo, este desarrollo intelectual, ¿qué pasa? Convive con inmadurez emocional. O sea, el adolescente puede razonar como un adulto, en teoría, pero va a reaccionar impulsivamente en la práctica. Entonces, esta contradicción, sí, es normal en esta etapa. Desarrollo de la sexualidad. La sexualidad en la adolescencia forma parte del proceso de construcción de identidad adulta. O sea, no se trata solo, como decíamos, ¿no?, de la pubertad de cambios físicos, sino más bien de descubrir el propio cuerpo, comprender emociones nuevas y aprender a relacionarse con otros de manera afectiva. Entonces, en esta etapa aparece lo que se llama la curiosidad sexual. Entonces, el adolescente quiere entender qué es la sexualidad, cómo funciona, qué siente su cuerpo y qué significa esas sensaciones, ¿no? Entonces, va a buscar información en amigos, en internet, en libros o en adultos de confianza para responder sus preguntas. Entonces, esta curiosidad es normal, es natural. Entonces, ¿cuándo aparece el problema? El problema aparece cuando la información es incorrecta, o sea, cuando, cuando existen mitos o cuando no hay espacios de diálogo. Entonces, la falta de información puede generar miedo, culpa o conductas riesgosas. Por ejemplo, un adolescente puede sentir atracción intensa sin entender qué significa compromiso o respeto. Entonces, puede confundir deseo con amor o presión social con decisión personal. Entonces, por eso, la educación sexual es importante. ¿Por qué? Porque permite comprender las emociones y tomar decisiones responsables. Ojo, la sexualidad no aparece de repente, ¿no? De un día a otro, sino se va a ir integrando poco a poco en la personalidad. Es sexual versus sentimental. En el ser humano, la sexualidad no es solo biológica, está unida a sentimientos, valores, cultura y experiencias personales. Entonces, en la adolescencia, el joven aprende a integrar lo sexual con lo afectivo. Entonces, al inicio sí, estos aspectos pueden estar separados, ¿no? Emoción a un lado y todo lo que es biológico a un lado, valores, cultura. Entonces, el adolescente puede sentir atracción física intensa, pero ¿qué pasa? No va a poder comprender o no comprende lo que es el compromiso emocional. Entonces, con el tiempo va a aprender que la relación con otra persona va a implicar respeto, comunicación, responsabilidad. Entonces, esta integración no ocurre igual en todos o en todos los adolescentes, ¿no? O sea, depende de la educación recibida, del entorno cultural y de las experiencias personales. Entonces, en algunos casos, el joven puede idealizar el amor, ¿no? Sin comprender la sexualidad. En otros casos, puede enfocarse solo en el deseo físico. Por ejemplo, un adolescente puede enamorarse profundamente de alguien, pero apenas conoce incluso. ¿Por qué? Porque proyecta valores ideales, o sea, y otro puede buscar relaciones solo por curiosidad, sin comprender las consecuencias emocionales. Entonces, aprender a integrar lo sexual y lo sentimental es parte del crecimiento hacia relaciones maduras.
Influencia cultural. La forma en que los adolescentes viven la sexualidad está muy influida por la cultura. Entonces, cada sociedad transmite ideas sobre lo que es correcto, ¿no? Sobre lo que es incorrecto, lo que está permitido y lo que no. Entonces, históricamente, la sexualidad femenina, por ejemplo, ha sido más controlada que la masculina. Entonces, esto ha generado diferencias en la forma en que chicos y chicas van a expresar sus emociones, sus deseos. Entonces, aunque la sociedad, sabemos, ¿no?, que la sociedad está cambiando, aún hay muchos prejuicios todavía. Entonces, por ejemplo, en algunos contextos se espera que el varón sea fuerte, que no exprese emociones, mientras que se critica a la mujer por expresar su deseo. Entonces, estas ideas influyen en lo que es en la forma en que los adolescentes van a vivir sus relaciones. También influye los medios de comunicación, las redes sociales. ¿Por qué? Porque pueden transmitir modelos irreales de belleza, ¿no? Relaciones superficiales, presión para iniciar la vida sexual antes de estar preparado. Entonces, comprender la influencia cultural va a ayudar al adolescente a tomar decisiones más conscientes y sobre todo responsables. Sí. Entonces, antes de entrar a esa parte de la masturbación, el adolescente debe aprender a, a equilibrar sus impulsos con la realidad, ¿no? Entonces, la maduración biológica, por ejemplo, permite tener hijos, pero la madurez emocional y social puede tardar más en desarrollarse. Por eso el juicio de realidad es fundamental. Entonces, el juicio de realidad, ¿qué implica? Implica reconocer consecuencias de las decisiones, ¿no? Entender que una relación implica responsabilidad, o sea, que una decisión afecta el futuro y que no todo deseo debe satisfacerse inmediatamente. Por ejemplo, un adolescente puede sentir presión para iniciar una relación sexual porque sus amigos ya lo hacen. Entonces, el juicio de realidad le permite reflexionar si está preparado emocionalmente, o sea, respeto, si existe respeto mutuo y si comprende las consecuencias del acto. Entonces, otro ejemplo es cuando un joven quiere abandonar el estudio por impulsos momentáneos. Entonces, el juicio de realidad le ayuda a pensar en su propio proyecto de vida. Entonces, aprender a integrar deseo y realidad es parte esencial de la madurez. Ahora sí, ¿qué se me pasa? Masturbación. Mm. La masturbación es una práctica autoerótica, ¿no? ¿En qué? ¿En qué consiste? En la que la persona va a obtener placer sexual consigo misma. Entonces, forma parte normal, perdón, forma parte del desarrollo normal de la sexualidad humana. Y sobre todo aparece pues desde la infancia, ¿no? Como la exploración corporal, pero ya se vuelve mucho más frecuente en la adolescencia. ¿Por qué? Debido pues a la maduración hormonal. Entonces, en esta etapa, el adolescente descubre sensaciones nuevas en su cuerpo, ¿no? Experimenta curiosidad, la necesidad de comprender lo que siente. Entonces, la masturbación puede aparecer como una forma de conocer el propio cuerpo y sobre todo aliviar la tensión sexual. Entonces, a lo largo de la historia, esta práctica ha estado rodeada de lo que son los prejuicios culturales y sobre todo religiosos, ¿no? Entonces, muchas sociedades la han considerado incluso dañina o vergonzosa.
¿Y qué ha logrado esto? Pues ha generado una culpa innecesaria en los adolescentes. Entonces, es importante comprender que la masturbación en condiciones normales no es una enfermedad ni sobre todo una desviación. Entonces, forma parte de la sexualidad humana y puede cumplir funciones de autoconocimiento. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente que descubre su cuerpo aprende qué le agrada o qué le incomoda. Entonces, ese conocimiento puede ayudarle a tener relaciones incluso más responsables y respetuosas en el futuro. Mitos sobre la masturbación. Alrededor de la masturbación existen muchos mitos, ¿no? Que generan miedo y culpa. Algunos de los más comunes son pensar que es dañina físicamente, ¿no? O que es una práctica infantil, o que solo la realizan los hombres, o que impide tener relaciones normales en el futuro. Estos mitos nacen de lo que son los prejuicios culturales, ¿no? Y sobre todo la falta de información. Entonces, durante muchos años se creyó, por ejemplo, que la masturbación causaba enfermedades físicas o mentales, lo cual no tiene fundamento científico. Entonces, cuando un adolescente cree estos mitos, puede vivir su sexualidad con angustia o incluso con vergüenza. Entonces, puede pensar que algo está mal en él, ¿no? O sentirse culpable por sensaciones naturales. Entonces, por ejemplo, un joven puede creer que, que masturbarse es una enfermedad y vivir con miedo constante. O tal vez una adolescente puede pensar que solo los hombres sienten deseo, reprimiendo así sus emociones por presión social. Entonces, desmontar los mitos permite vivir la sexualidad con responsabilidad y sin culpa innecesaria. Aspectos positivos de la masturbación. La masturbación puede tener aspectos positivos cuando se vive de forma equilibrada, ¿no? ¿Por qué? Porque permite conocer el propio cuerpo, comprender sensaciones y sobre todo desarrollar independencia emocional respecto a la sexualidad. También puede ayudar a aliviar la tensión sexual, la ansiedad o el estrés en un momento de maduración. Entonces, en algunos casos, incluso permite descubrir dificultades o inseguridades que luego pueden trabajarse. Entonces, además, contribuye a que el adolescente no sienta presión a iniciar relaciones sexuales solo por curiosidad o presión social. Entonces, conocer su cuerpo puede ayudarle a tomar unas decisiones más conscientes. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente que entiende sus emociones y sensaciones puede esperar una relación afectiva adecuada en lugar de actuar impulsivamente. Entonces, eh, el punto importante aquí es que la masturbación no sustituye las relaciones humanas, pero puede ser parte normal del desarrollo. Eh, Dificultades relacionadas con la masturbación. Como cualquier conducta humana, la masturbación puede presentar también dificultades cuando se vuelve compulsiva, ¿no? Entonces, cuando se realiza como un escape emocional o cuando genera culpa intensa. Entonces, la masturbación compulsiva
aparece cuando la persona siente que no puede controlar la conducta y la utiliza constantemente para aliviar la ansiedad o frustración. Entonces, en estos casos, no es la masturbación el problema, ¿no? Sino el conflicto emocional que lo acompaña. Entonces, otra dificultad puede aparecer cuando existe la culpa excesiva por los prejuicios culturales o religiosos, ¿no? Y que el adolescente puede sentir vergüenza ajena, o perdón, vergüenza constante y ansiedad por una conducta que en sí misma pues es normal. También puede ocurrir cuando la masturbación se utiliza como única forma de enfrentar la tristeza, la soledad o el estrés. Entonces, en estos casos, la persona lo que va a necesitar es apoyo emocional. ¿Por qué? Para manejar sus problemas de forma, de otra manera incluso. Un ratito, otra cosa de la masturbación. Eh, entonces, hablando, continuando con la masturbación forma, ¿no? Parte de un proceso más amplio, que ¿cuál sería aquí? Sería el desarrollo de la sexualidad. O sea, mm, no va a reemplazar lo que son las relaciones afectivas, ni define la orientación sexual, ¿no? Es solo una de las formas en las que el adolescente pues va a conocer su cuerpo. Entonces, con el tiempo, el joven va a aprender a integrar su sexualidad con sus emociones y valores. Entonces, la masturbación aquí ya puede disminuir o cambiar cuando aparecen ya las relaciones afectivas significativas. Entonces, pero ojo, no desaparece necesariamente. Entonces, lo importante aquí es comprender que la sexualidad humana tiene muchas formas de expresión y todas deben vivirse con respeto, responsabilidad y conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente que recibe educación sexual adecuada comprende que la sexualidad implica lo que es respeto mutuo, el cuidado, decisiones conscientes, o sea, no solo los impulsos físicos. O sea, aquí la información clara va a evitar el miedo, la culpa y sobre todo las conductas de riesgo. Ahora, vínculo con el sexo opuesto. En la adolescencia surge, ¿no? Una nueva forma de relación con el sexo opuesto o con o con la misma persona que le genera atracción. Entonces, este vínculo no aparece de manera madura desde el inicio, sino que va a evolucionar progresivamente desde la curiosidad hasta la relación afectiva profunda. Entonces, al comienzo, el adolescente busca diálogo, compañía, reconocimiento. Entonces, la relación con el otro se convierte en un espejo. ¿Por qué? Para entenderse a sí mismo. Entonces, a través del otro, el joven eh, descubre nuevas emociones, inseguridades, deseos, expectativas. Entonces, en esta etapa, la relación suele estar marcada por la idealización. Entonces, el adolescente no ve al otro, ¿no? Como una persona completa, sino como una imagen que representa sus propios deseos o incluso sus sueños.
Por eso las relaciones pueden ser intensas y cambiantes, ¿no? O sea, con el tiempo, si el proceso incluso es saludable, el adolescente va a aprender a vivir, o aprende a ver, perdón, aprende a ver al otro como un sujeto con sentimientos propios, ¿no? No como un objeto de satisfacción personal. O sea, y este paso sí es importante para la madurez emocional. Una de las primeras formas de relación afectiva es el coqueteo, ¿no? ¿Qué es el coqueteo? El coqueteo es es un juego social donde el adolescente va a expresar interés sin compromiso profundo, ¿no? Permite explorar la atracción sin asumir responsabilidades adultas. Entonces, este compromiso es parte del aprendizaje social. O sea, a través del coqueteo, el joven aprende a comunicarse, a reconocer señales emocionales, a manejar el rechazo. Entonces, el coqueteo no siempre significa amor verdadero. Muchas veces es una forma de probar la propia capacidad de agradar o de ser aceptado. Entonces, el adolescente necesita sentir que es atractivo o interesante, aunque sea para otros, ¿no? Por ejemplo, un joven puede mostrar interés en varias personas, o sea, muestre ese interés incluso sin intención de formar una relación seria. Entonces, esto no es necesariamente superficialidad, ¿no? Sino más bien una exploración emocional. El coqueteo forma parte de la moratoria psicosocial. ¿Por qué? Porque donde el adolescente experimenta roles antes de comprometerse. Atracción superficial. Desde el inicio de las relaciones adolescentes, la atracción, por ejemplo, suele basarse en lo que son en características externas, ¿no? O sea, apariencia física, popularidad, estilo, forma de vestir, reputación social. Entonces, esto ocurre porque el adolescente aún está aprendiendo a reconocer solo los valores internos en el otro. Entonces, la búsqueda la belleza física o la admiración social son más visibles que la personalidad profunda. Entonces, esta atracción superficial no es negativa en sí misma, ¿no? Más bien véanla como una etapa del desarrollo. Entonces, con el tiempo, el joven va a aprender a vivir, va a aprender a valorar ciertos aspectos más profundos, ¿no? Como el respeto, la empatía, la responsabilidad, la compatibilidad emocional. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente puede enamorarse de alguien solo por su apariencia o solo por su popularidad en la escuela. Luego, el conocer mejor a la persona descubre diferencias de valores que cambian toda su percepción. Entonces, la atracción superficial muestra que la identidad afectiva aún está en formación. Primer amor. El primer amor es una experiencia emocional e intensa y significativa en la adolescencia. Entonces, el joven idealiza a la persona amada, ¿no? Proyecta en ella valores perfectos y vive la relación con gran profundidad emocional. El primer amor no se basa solo en atracción física, ¿no? Va a incluir admiración, ternura,
ilusión, deseo de compartir la vida con el otro. Entonces, por eso deja huella profunda en lo que es la memoria emocional. En esta etapa, el adolescente puede sentir que esa relación es única e irrepetible. O sea, él puede creer que nunca va a volver a amar a alguien de la misma manera. Entonces, ojo, y esto ocurre porque es la primera vez que va a experimentar estas emociones tan intensas, ¿no? Entonces, el primer amor ayuda a comprender sobre el afecto, la confianza y el compromiso. Aunque va a terminar, va a dejar aprendizajes importantes para lo que son las relaciones futuras del adolescente. Crisis del primer amor. El primer amor también puede generar crisis, ¿no? El adolescente aún no ha integrado completamente su sexualidad y afecto, ni tiene experiencia en lo que son las relaciones profundas. Por eso pueden aparecer celos, inseguridad, miedo o desilusiones. Entonces, la crisis aparece cuando la idealización se enfrenta a la realidad. Aquí el adolescente va a descubrir que la otra persona tenía defectos, que la otra persona tenía intereses distintos a los de él, ¿no? O inclusive limitados. Entonces, esto puede generar tristeza, frustración. Y toda esta experiencia, así sea negativa, es parte del crecimiento emocional. O sea, el joven aprende que el amor no es perfecto, ¿no? O sea, y que requiere respeto, comunicación y responsabilidad. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente puede sufrir profundamente por una ruptura, pero con el tiempo va a aprender sobre sus propias emociones, sobre sus límites, sobre sus necesidades. Entonces, la crisis del primer amor no lo veamos como un fracaso, más bien como aprendizaje afectivo. Fusión entre amor y sexo. En la adolescencia, uno de los procesos más importantes es la integración entre el amor y la sexualidad. Entonces, al inicio, en esta etapa, eh, ambos aspectos suelen aparecer separados, ¿no? O sea, el joven puede sentir deseo físico sin comprender lo que es el compromiso afectivo, o puede sentir un amor idealizado sin comprender la dimensión sexual de la relación. Entonces, con el paso del tiempo, el adolescente aprende que una relación madura implica respeto, comunicación, responsabilidad y conocimiento mutuo. Entonces, la sexualidad deja de ser solo impulso biológico, ¿no? Y se va a convertir en lo que es la expresión de afecto y vínculo. Ahora, toda esta integración no ocurre de manera automática, sino que va a depender de la educación recibida, ¿no? Del entorno cultural, de las experiencias personales y del nivel de madurez emocional que tienen. Entonces, algunos jóvenes pueden apresurar estas relaciones sin comprender sus consecuencias, ¿no? Mientras que otros pueden reprimir sentimientos por miedo y por prejuicios. Entonces, la fusión entre amor y sexualidad implica reconocer al otro como persona completa. O sea, no nos, no como, no como un objeto de satisfacción. O sea, significa comprender que la intimidad requiere respeto y cuidado mutuo.
Identidad sexual. Ahora, la identidad sexual forma parte de la identidad personal. O sea, incluye la manera en que una persona se reconoce a sí misma en relación a su orientación afectiva y sexual, ¿no? O sea, su manera de vivir el afecto y su percepción de sí misma como ser humano. Entonces, en la adolescencia, esta identidad se va, se va a ir descubriendo progresivamente, ¿no? El joven puede experimentar dudas, preguntas o curiosidad respecto a los sentimientos. O sea, esto forma parte normal del desarrollo. Ahora, la identidad sexual no se define por presión externa ni por información superficial. Se construye con el tiempo. ¿En qué? En relación con la experiencia personal del conocimiento propio y la reflexión. Entonces, es importante diferenciar lo que es orientación sexual de conducta o curiosidad momentánea. Entonces, la orientación es una, la orientación es una característica profunda de la persona, no una moda ni una decisión impulsiva. Entonces, comprender estos conceptos va a permitir, sobre todo, el evitar los prejuicios y respetar la diversidad humana. Mitos sobre homosexualidad. Entonces, a lo largo de la historia han existido muchas creencias equivocadas sobre la homosexualidad. Algunas personas, por ejemplo, creen que es una enfermedad, que es un producto de mala educación o que puede cambiarse con presión social. O sea, estas ideas no tienen fundamento científico, ¿no? Entonces, también se ha creído que las relaciones homosexuales eh, reproducen lo que son los roles de hombres y mujeres, ¿no? O que la información sobre diversidad sexual influye en lo que es la orientación. Entonces, estas ideas nacen de prejuicios culturales, sobre todo. Entonces, la información clara permite comprender que la orientación sexual forma parte de la diversidad humana, ¿no? O sea, las personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales comparten las mismas necesidades de afecto, de respeto y de estabilidad mutua. La adolescencia es una etapa donde aparecen dudas o preguntas. Entonces, el diálogo aquí tiene que ser respetuoso. ¿Por qué? Porque va a permitir que el joven se conozca sin miedo y sobre todo sin vergüenza, sin espacio vergüenza. Entonces, comprender estos temas ayuda a construir lo que es la convivencia respetuosa. Concepto de amor, de Stenberg. El amor es una experiencia compleja que incluye lo que son las emociones, valores, compromisos y comunicación. Entonces, no es solo atracción física, ¿no? Ni solo sentimientos románticos. Es una relación donde dos personas comparten respeto, cuidado y responsabilidad. Entonces, en la adolescencia, el concepto de amor suele ser idealizado. Entonces, el joven puede imaginar, por ejemplo, miles de relaciones perfectas y que no haya ni un conflicto. ¿Con qué? Con la esperanza, con la experiencia, él va a aprender que el amor real incluye lo que son las diferencias, los diálogos, el esfuerzo mutuo sobre todo. Entonces, el amor maduro
implica reconocer al otro como persona independiente, ¿no? O sea, significa aceptar sus virtudes y defectos, o sea, construir confianza y mantener comunicación honesta. El amor no es posesión ni dependencia, o sea, es crecimiento conjunto, ¿no? Comprender el amor como proceso va a ayudar a evitar lo que son las relaciones dañinas. Robert, un momentito. Robert Sternberg propone que el amor, por ejemplo, tiene tres componentes principales, ¿no? O sea, es la teoría triangular del amor. Es la intimidad, la pasión y el compromiso. Entonces, según Sternberg, la intimidad es, es la cercanía emocional, ¿no? La confianza y el apoyo mutuo. La pasión es la atracción física y todo el deseo. Y el compromiso es la decisión de mantener la relación con el tiempo. Entonces, dependiendo de cómo se combinan estos elementos, van a aparecer tipos de amor, distintos tipos de amor, que serían, por ejemplo, puede existir el amor con pasión, que es el amor con pasión sin compromiso, el compromiso sin intimidad, o las relaciones equilibradas, donde los tres componentes están presentes. Entonces, en la adolescencia, muchas relaciones se basan principalmente en lo que es pasión o idealización. Entonces, con la madurez se aprende que la importancia del compromiso eh, y la intimidad es la clave para lo que es el amor o las relaciones. Entonces, y comprender esta teoría ayuda a reflexionar sobre la calidad de las relaciones y sobre todo la necesidad pues del equilibrio emocional. Ya, ahora, el, dentro de lo que es adolescencia y escuela, hay lo que se llama el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre en la adolescencia no es solamente lo que es descanso o entretenimiento, ¿no? Es un espacio donde el joven empieza a construir lo que es su identidad, es decir, va descubriendo sus intereses y va a desarrollar lo que son sus habilidades personales. Entonces, a través de lo que hace en su tiempo libre, el adolescente va a explorar quién es y qué le gusta realmente. Entonces, en la infancia, muchas actividades están dirigidas por los adultos, ¿no? Entonces, en la adolescencia, el joven ya empieza a elegir por sí mismo. Entonces, esas elecciones van a revelar lo que es su personalidad en formación. O sea, puede inclinarse ya sea por actividades artísticas, por las deportivas, por las tecnológicas, por las sociales, por las académicas. Entonces, el tiempo libre permite al adolescente experimentar, ¿no? Como decíamos, los roles sin presión. Entonces, un adolescente que participa en teatro
descubre su capacidad de expresión. Uno que participa o que practica deporte va a aprender lo que es la disciplina. Uno que lee y desarrolla pensamiento crítico, uno que lee, pues va a desarrollar lo que es el pensamiento crítico. Entonces, estas experiencias forman parte de lo que es la construcción del yo. Por ejemplo, ¿no? Un joven que comienza a tocar un instrumento musical puede descubrir que la música le permite expresar emociones que no sabe decir con palabras. Entonces, ese descubrimiento puede convertirse en lo que es la etapa de su identidad futura. Ahora, otro ejemplo sería el adolescente que participa en, en voluntariado, en un voluntariado social, ¿no? Por ejemplo, allí va a descubrir que qué valores como su solidaridad, la empatía y la responsabilidad. Entonces, todas estas experiencias influyen profundamente en su personalidad adulta. Por eso el tiempo libre no es trivial, ¿no? Es una oportunidad de crecimiento personal. Ahora, más de adolescencia y escuela. Durante la adolescencia, por ejemplo, la escuela se convierte en uno de los espacios más importantes de la vida del joven, ¿no? O sea, no solo es un lugar donde se adquieren conocimientos académicos, sino también un espacio donde se construye identidad, relaciones sociales y autoestima. Entonces, en la escuela, el adolescente va a aprender a convivir con personas distintas, a respetar normas, a trabajar en grupo y enfrentar desafíos. Entonces, estas experiencias van a ayudar al adolescente a formar habilidades necesarias para la vida adulta. La escuela también va a ofrecer lo que son las oportunidades para descubrir los intereses y talentos, ¿no? O sea, a través de las materias, las actividades culturales o las deportivas, el joven o la joven puede encontrar aquello que le motiva y que va a influir en su proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un adolescente que participa en actividades de debate puede descubrir su interés por el derecho o la comunicación. Otro que se destaca en matemáticas puede interesarse por ingeniería o economía. Entonces, la escuela no solo va a transmitir información, sino va a formar personas. Ahora, en la adolescencia aparece, ¿no?, el pensamiento abstracto, que significa que decíamos que el joven ya puede comprender conceptos complejos, ¿no? El analizar ideas, reflexionar sobre el futuro, desarrollar pensamiento crítico. Entonces, esto permite que el adolescente aprenda contenidos más avanzados. Sin embargo, el rendimiento escolar no solo depende de su inteligencia, ¿no? También va a influir la motivación, la autoestima, la relación con sus profesores y la situación emocional que está pasando. Entonces, muchos adolescentes a veces no rinden todo lo que pueden. ¿Pero por qué? Porque están viviendo conflictos personales, dudas sobre su identidad o problemas familiares. Entonces, sus vivencias afectivas pueden ocupar gran parte de su energía emocional. Por ejemplo, un estudiante puede tener capacidad, ¿no?, para comprender matemáticas, pero si está preocupado por problemas familiares o relaciones afectivas, su concentración va a disminuir. Adolescencia perdón, en mi pantalla. Adolescencia en etapa de crisis, ¿no? Bueno,
Como, como estamos diciendo que la adolescencia es todo, la adolescencia, como decíamos, ¿no? Se considera una etapa de crisis. ¿Por qué se considera una etapa de crisis? Porque aquí es en la adolescencia donde el joven, el adolescente, vive cambios simultáneos, ¿no? O sea, entre todos sus aspectos de su vida. Cambia, cambia su cuerpo, su forma de pensar, sus emociones, sus relaciones sociales y su lugar en la familia y la sociedad. Entonces, esta acumulación de transformaciones va a generar una tensión interna. Entonces, ojo, la palabra crisis aquí en la adolescencia no significa enfermedad ni problema inevitable, ¿no? ¿Qué significa? Significa un momento de cambio profundo, ¿no? Es una etapa donde el adolescente deja atrás la identidad infantil aún no, y todavía no ha construido completamente su identidad adulta. Entonces, el joven aquí se va a empezar a preguntar quién es, qué quiere, qué valores va a seguir y qué lugar va a ocupar en el mundo. Entonces, estas preguntas van a generarle, ¿no? Inseguridad, dudas, pero también crecimiento. Entonces, por ejemplo, un adolescente puede sentirse seguro un día y confundido al siguiente. Entonces, puede cambiar de intereses o amistades mientras busca definirse, ¿no? Entonces, todas, todas estas fluctuaciones van a formar parte de lo que es el proceso, perdón, de maduración. Entonces, la crisis adolescente es necesaria para construir su identidad. Eh, Adolescencia y crecimiento. Como si, perdón. Entonces, como decíamos, ¿no? La adolescencia es, es una etapa de crecimiento integral. ¿Por qué? Porque en ella el ser humano se desarrolla en todos los niveles, ¿no? En lo que son físico, emocional, intelectual, social y moral. O sea, no se trata solo de crecer en estatura o madurar biológicamente, sino de transformarse como persona. Entonces, en esta etapa, el joven va a dejar atrás lo que es la dependencia infantil y va a comenzar a construir su autonomía, ¿no? Entonces, va a aprender a tomar decisiones, a asumir responsabilidades y sobre todo a pensar en su futuro. Entonces, todo este proceso implica lo que son los errores, las dudas, aprendizaje constante. Y ojo, el crecimiento del adolescente o el crecimiento adolescente no es lineal, no, o sea, no va recto, ¿no? O sea, hay avance, hay retroceso. O sea, un día, como decía, ¿no? Un día el joven puede actuar con madurez y al siguiente comportarse de forma impulsiva. Entonces, esto es parte natural del proceso. Ahora, en la adolescencia, por ejemplo, el joven va a reflexionar sobre sus valores, ¿no? Se va a preguntar qué es correcto o incorrecto y por qué. O sea, ya no obedece solo por miedo al castigo, sino más bien por una convicción personal. Entonces, el crecimiento moral o formación de valores implica lo que es la conciencia ética, ¿no? El adolescente aprende a respetar a otros y asumir responsabilidades y sobre todo actuar de acuerdo con valores, ¿no? Un joven, por ejemplo, puede decidir no copiar en un examen aunque nadie lo vigile. ¿Por qué? Porque considera que eso es incorrecto. Entonces, este crecimiento permite construir una vida coherente. Entonces, para cerrar,
La adolescencia, como decíamos, ¿no? Es un proceso de construcción de identidad. En ella se integra lo que son cuerpo, emociones, pensamientos, relaciones. Entonces, no es una etapa de caos sin sentido, sino más bien un camino necesario hacia la adultez. En esta etapa, el joven va a aprender a conocerse, a relacionarse, a decidir y asumir responsabilidades. Entonces también va a aprender obviamente de errores, de frustraciones y de experiencias afectivas. Entonces, la comprensión de la adolescencia permite acompañar mejor a los jóvenes y también sobre todo comprender nuestra propia historia personal. Todos fuimos adolescentes, ¿no? Y ese periodo dejó huellas en nuestra forma de ser. Entonces, por ejemplo, cuando un adulto recuerda sus propias dudas, primeros amores o inseguridades, puede entender mejor a los adolescentes actuales. Entonces, la empatía nace del recuerdo y la comprensión. Entonces, la adolescencia no es el final de la infancia, ¿no? Y el inicio inmediato de la adultez. Es un proceso de transformación donde se forma la persona que el joven va a ser en el futuro. Muy bien, con esto sería la integración del tema 4. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien. Y a ver, para recapitular, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Entre pubertad y adolescencia, ¿no? Otra vez para recapitular, de nuevo, la pubertad es un proceso biológico, ¿no? Se refiere a todo lo que son los cambios hormonales y físicos que van a preparar el cuerpo pues, para la reproducción. Aquí van a aparecer en la pubertad, comprende todo lo que son el cambio de voz, el crecimiento corporal, la menstruación, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. O sea, la adolescencia es más amplia, ¿no? ¿Por qué dijimos? Porque va a incluir lo que es el desarrollo emocional, intelectual y social. Entonces, un joven puede haber terminado la pubertad, pero aún estar aprendiendo a manejar, ¿no? Sus emociones o a tomar decisiones responsables. Entonces, comprender esta diferencia va a ayudar a no exigir a lo que es el adolescente, a las conductas adultas. ¿Qué significa la crisis de identidad en la adolescencia según Erickson? Entonces, Erickson explicaba o explica que el adolescente enfrenta la crisis de identidad versus la confusión de roles, ¿no? ¿Qué significa? Significa que el adolescente necesita responder preguntas fundamentales sobre sí mismo. ¿Cuáles serían estas preguntas, no? Las fundamentales. El quién soy, qué valores tengo, qué quiero ser en el futuro, hacia dónde voy. Entonces, y para lograr contestarse estas preguntas, ¿qué va a hacer el adolescente? El adolescente va a empezar a experimentar roles, o sea, va a empezar a probar lo que son los intereses, cuestionar normas. Y todo este proceso que va a hacer, toda esta etapa, es necesario para construir su identidad. Entonces, y si se logra integrar lo que son las experiencias, valores, ya va a ir apareciendo lo que es pues, su identidad clara, ¿no?
Y si no aparece o no la encuentra, no puede formarla, pues aquí va a aparecer la confusión, inseguridad, la dependencia al grupo o los pares. Y ahí entraría la fidelidad. ¿Qué sería la fidelidad? Pues la fidelidad es la virtud que surge cuando el adolescente ya logra construir su identidad. Entonces, significa ser leal a los propios valores, ¿no? Y compromisos a pesar de las dificultades. Entonces, la fidelidad, ojo, no es ni obediencia ciega, ni rigidez. Es más bien coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace, ¿no? Va a implicar aceptar que la sociedad, como dijimos, tiene imperfecciones, pero va a decidir actuar, pero igual el adolescente igual va a decidir actuar con responsabilidad. Entonces, la fidelidad permite construir relaciones estables y proyectos de vida coherentes. ¿Qué función cumple el tiempo libre en la adolescencia? El tiempo libre, como decíamos, es un espacio, ¿no? Donde el adolescente va a experimentar la identidad, ¿no? Allí va a descubrir sus intereses, sus habilidades, sus valores. Ojo, no es solo un descanso, sino que más bien a través del deporte, del arte, la lectura o las actividades sociales, el adolescente va a explorar quién es. Sí, todas estas experiencias le ayudan a construir su autoestima y proyectos de vida, pero también hay que tener en cuenta que el tiempo libre también puede ser un espacio de riesgo si se llena de conductas destructivas o de aislamiento, ¿no? Entonces, el tiempo libre refleja todo lo que es el proceso de identidad. ¿Qué significa identidad sexual? La identidad sexual es la manera en que, en que una persona reconoce su orientación afectiva y sexual, ¿no? O sea, y forma parte de la identidad personal. O sea, se va a descubrir con el tiempo y, ojo, no depende de la presión externa. O sea, y comprender todo este concepto va a ayudar pues a respetar lo que es la diversidad humana. ¿Alguna otra pregunta? Pero ya, pero toma decisión. No, despacito nomás, despacito. Ya pues, no se idiota. No. Es panchita. Ya, soltame, me está quebrando el dedo. Tina, Tina, listo. Tengan cuidado, jóvenes. Bueno, eh, para cerrar, ¿no? Solo recordar que mañana tienen el registro biométrico de nuevo, el día mañana jueves, y el viernes ya sería el examen final. Lo único que puedo decir es que sigan estudiando, practiquen, no se agobien, agarren sus apuntes, háganse preguntas y respóndanse. Ya han tenido uno de práctica, ya han tenido un examen antes. Entonces, con calma, lean bien sus preguntas, no se pongan ansiosos y suerte y éxito, sobre todo éxito, no tanto suerte, éxito. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Fer. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Voy a compartir.
porque ya estamos prácticamente a últimos minutos. Perfecto. Muy bien. Cabalito, 5 minutos antes para que la siguiente clase, ¿verdad? ¿Tienen otra clase? Muy bien. Entonces, dice Ilenka. Dice Ilenka. Dice Ilenka.